Bien. Una pregunta, sí. O ya le hicieron la pregunta. Agustina, ¿quiere preguntar algo? Sí, escucho. Hola. Escucho la pregunta. Qué manera de tener páginas. Bueno, no sé cuál era la pregunta. Bueno, no hay pregunta. Bueno, vamos entonces a abarcar un poquito esta cuestión que tiene algunas similitudes, aunque hay otras diferencias también con el miembro torácico. No sé por qué me apareció esto. Para volver a pedir llamada, qué cosa. ¿Se ve ahí, chicos? No sé, por ahora no toqué algo y no me deja. Sí, profe, sí se ve. Se ve, profe. Bueno, siempre, como les decía, y algo que tratamos de remarcar cuando vemos el aparato locomotor es que generalmente usamos como modelo, y no lo hacemos solamente acá, se hace a nivel mundial, ¿no? El caballo se usa como modelo de estudio para abarcar no solamente la parte de huesos, articulaciones, sino también de músculos. Y como también en otros aparatos y sistemas, que vamos a hacer un paréntesis, por ejemplo, en el aparato respiratorio también, donde hay ciertas particularidades que hay que reconocerle a esta especie y que son importantes. Entonces, bueno, el miembro pélvico desde el punto de vista óseo y sobre todo también desde el punto de vista muscular, está diseñado para, sobre todo, la propulsión, es decir, para que el animal, entre el movimiento de estos miembros, genere la fuerza, la propulsión de todo el cuerpo, que lógicamente va a ir acompañado también por movimiento de la columna, movimiento de los miembros torácicos, inclusive también hasta acompañando por movimientos de la cabeza. Y bueno, y hay una musculatura realmente adaptada a esta cuestión de la propulsión. Es decir, son masas musculares realmente muy voluminosas, sobre todo en esta especie que estamos mencionando, ¿no? Y algo que pasa también como en el miembro torácico es que las grandes masas musculares, ¿sí? Los músculos más voluminosos, los músculos más grandes y más potentes, están en la parte proximal del miembro. Las partes proximales de los miembros, donde vamos a encontrar la musculatura más voluminosa, más desarrollada y más potente. Y de alguna manera, algo parecido también como ocurre en el miembro torácico, ya a nivel de la pierna, comparándolo con el antebrazo del animal, ya ahí de a poquito los músculos se tornan más finitos, más delgados, y empiezan ya a partir de lo que sería la porción distal de la tibia y el peroné y el tarso, ya empiezan a aparecer los tendones musculares. Entonces, toda la parte distal no hay vientres musculares, es decir, solamente son las prolongaciones de los músculos, como pasa también a nivel del antebrazo. Los músculos se disponen, los vientres musculares, de alguna manera rodeando el radio y el cúbito, y después de ahí para abajo solamente continúan tendones, continúan lógicamente también los ligamentos articulares, pero bueno, y esto lo que hace es alivianar toda la parte distal, es decir, los músculos más potentes están arriba y en la parte distal el miembro carece de una masa muscular importante, solamente tendones, y eso hace que las extremidades distales sean realmente, las partes distales de los miembros sean realmente bien livianas. Y eso favorece muchísimo la locomoción, ¿sí? Favorece muchísimo la locomoción. Entonces, bueno, algo que tenemos que tratar de recordar cuando uno estudia los músculos es tratar de imaginarse nuevamente cómo van los huesos, cómo están ubicados los huesos. De esa manera vamos a poder también armar medianamente las articulaciones, porque de acuerdo a cómo estén ubicados los huesos, cómo se dispongan esas articulaciones, me va a permitir entender de alguna manera el funcionamiento de cada uno de los grupos musculares. Más o menos así estaría
el coxal, inclinado de esta forma. Recuerden ustedes que el coxal se compone de 3 huesos íntimamente unidos, cada uno de los coxales, el ilion, que está más acraneal y dorsal, y los otros 2, que son el pubis, que está más aventral, y el isquion, que está más a caudal. Son los 3 huesos que van a estar más o menos articulándose, uniéndose de manera muy sólida, y van a tener una inclinación aproximada, cada uno de los coxales, de esta forma. Más hacia ventral, que todavía se puede usar esa terminología, o más hacia distal, ya vamos a tener el fémur. El fémur es el hueso más robusto que tenemos en el cuerpo de los animales, un hueso largo, realmente muy, muy robusto, y que lo vamos a ubicar de esta manera, más o menos así. ¿Sí? Está ubicado de esta forma. Después vienen los huesos de la pierna, que acá ya se nota un poquito mejor, vamos siguiendo un poquito el perfil, ¿no es cierto?, de estos huesos de la pierna. Acá estaría la rodilla, acá estaría la cadera, rodilla, más a distal, y acá empezaría ya el tarso o el pie, de alguna forma. Ven que ahí tenemos algunos relieves óseos muy destacados, como puede ser el calcáneo, que es eso que sobresale ahí, la punta del talón es el calcáneo, y es un hueso del tarso. Bueno, todo esto corresponde a tarso, toda esta parte de acá, todo esto corresponde a tarso, y bueno, de ahí para abajo ya empiezan los metatarsianos. Es muy, muy parecido, realmente prácticamente igual al metacarpo, el metatarso es muy parecido, y después vienen las falanges con las articulaciones interfalángicas. Entonces, bueno, teniendo más o menos en consideración esa inclinación y cómo se van a vincular estos huesos para formar las articulaciones, vamos a poder más o menos entender por ahí, ya que el dibujo no está del todo claro lo que yo hice, pero vamos a poder entender cómo funcionan un poco estos grupos musculares. Estos grupos musculares que realmente en la parte proximal son muy potentes. Acá también hay algo interesante en el miembro pélvico, porque hay varios músculos, sobre todo estos que están como más a caudal del muslo. Vamos a recordar un poquito las regiones que tenemos. Voy a borrar así no se hace tanto lío. Esta parte proximal, a ver, esperen un cachito. Esta parte proximal de acá, todo esto, corresponde a la región glútea o a la región de la grupa, como también se denomina. Ese término por ahí, grupa, se utiliza con más frecuencia en los caballos, o también se puede usar con más frecuencia en los rumiantes, pero bueno, es el grupo de músculos, principalmente los músculos glúteos, todos estos que están ubicados acá. Después vamos a tener la región del muslo, que es una región también muy, muy grande, muy amplia, toda la región del muslo, donde va a estar el fémur y también la rótula. Bueno, posteriormente viene la región de la pierna, donde está la tibia y el peroné, y lo que dijimos recién, que es el tarso, el metatarso, y la falange corresponde a todo el pie en su conjunto. Entonces, hay varios músculos en el miembro pélvico, sobre todo estos que están ubicados en la parte caudal del muslo, que son músculos poliarticulares. ¿Qué quieren decir con ese término? Poliarticulares, que van a funcionar en distintas articulaciones. Van a funcionar a nivel de la cadera, van a actuar a nivel de la cadera, van a actuar también en la rodilla, y algunos de ellos también van a actuar a nivel del tarso. Por eso se denominan músculos poliarticulares. Ya vamos a ver que hay algunos músculos que tienen esas funciones bastante particulares, sobre todo este que está marcado acá, el bíceps femoral, es uno de los que tiene ese rol bastante raro, donde actúa en distintas articulaciones, y bueno, y eso lo hace un músculo realmente interesante. Entonces vamos a tratar de empezar a ver desde proximal a distal cómo se van localizando y se van disponiendo estos músculos y las funciones que van realizando. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes quieran que repita o
o reveamos de nuevo, no hay problema, alguno que tenga el micrófono activado lo pega el grito y nadamos. Bueno, entonces acá aparece en el título músculos de la cadera que actúan a nivel de las articulaciones. ¿Ven? La articulación de la cadera es la primera articulación móvil que tiene, bien móvil que tiene el miembro pélvico. Posteriormente viene la articulación de la rodilla y después viene tarso, metatarsofalángica y las interfalángicas. La primera es la articulación de la cadera, que más o menos está más o menos por acá. Más o menos por ahí estaría la articulación de la cadera. Entonces, la cadera, que tiene muchas similitudes a lo que es la articulación del hombro, por eso la idea era que ustedes repasaran un poquito y estudien cada una de estas articulaciones. La cadera tiene es una articulación muy parecida desde el punto de vista a lo que es la articulación del hombro, una articulación sinovial que tiene una clasificación desde el punto de vista tal vez geométrico, morfológico, como esferoidal o en artrosis, también se puede llamar de esa manera, es una articulación que está diseñada para moverse de distintas formas, de distinta manera. Más allá que el predominio del movimiento va a ser siempre desde la flexión y la extensión. Supongamos que acá está el fémur, como dibujamos hace un rato, acá estaría el fémur, me salió medio fiero, y acá estaría entonces el coxal, donde está la cabeza del fémur y el acetábulo. Esos son los dos elementos articulares que van a participar de esta articulación. Entonces, los músculos que van a pasar por craneal de la articulación, que se disponen por delante, digamos, de la articulación, van a ser flexores, porque la cadera, cuando el fémur se mueve hacia craneal, se mueve para allá, se va a achicar este ángulo articular que tenemos acá, entre el coxal y el fémur, se va a achicar, y eso es la flexión. Y si el fémur se mueve para atrás, este ángulo articular se hace más amplio, y eso es la extensión de la cadera, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué lado ocurre cada uno de estos movimientos? No es que todas las articulaciones se flexionan y se extienden para el mismo lado. Hay que tener cuidado con eso, porque siempre podemos caer en el error de trasladar de la forma en que se mueve una articulación, trasladar la otra, y eso nos puede hacer caer en el error de que le estamos errando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la rodilla? La rodilla estaría ubicada acá, ¿no? En esta zona. Y acá estaría tibia y peroné. Si la tibia y el peroné se mueven hacia craneal, ¿qué es lo que está ocurriendo con esa articulación de la rodilla? ¿Se está extendiendo o se está flexionando? Acá está el ángulo articular, ¿no? Acá atrás. Fíjense, entre el fémur y tibia y peroné. ¿Qué pasa si estos dos huesos se mueven para adelante, se mueven para craneal? ¿Qué pasa con este ángulo articular? ¿Se achica o se agranda? Se agranda, profe, se extiende. Por lo tanto, estamos haciendo una extensión. Y no es lo mismo que veíamos recién a nivel de la cadera. Fíjense que por eso es que uno tiene que tratar de nuevo de acordarse cómo es la dirección de los huesos, cómo es que se disponen, ¿no es cierto?, cómo se conforman las articulaciones, dónde están los ángulos de movimiento, para poder después comprender por qué determinados músculos son flexores, por qué determinados músculos son extensores, y bueno, después hay numerosas articulaciones donde además se le agregan otro tipo de músculos, por ejemplo, aductores, abductores, rotadores, bueno, que esas son las menos, las articulaciones que pueden hacer ese tipo de movimiento. La cadera es una de ellas, el hombro es otra. Por eso es importante remarcar estas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa cuando se achica un ángulo articular? ¿Para dónde ocurre la flexión? ¿Para dónde ocurre la extensión? Porque eso nos va a permitir entender por qué los músculos actúan o trabajan como tales, ¿sí? Bueno, si vamos a la articulación entre tibia y peroné, principalmente la tibia, porque sabemos que el peroné prácticamente no involucra la articulación con el tarso, pero acá tendríamos la articulación entre el tarso,
lo hice muy generoso, entre el tarso y los huesos de la pierna, la tibia principalmente. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá va a estar el movimiento. Ese ángulo se va a poder achicar o se va a poder agrandar o ampliar. ¿Para qué lado ocurre la flexión? ¿Para qué lado ocurre la extensión? ¿Es exactamente lo mismo que la rodilla o es distinto que la rodilla? Y ahí está siempre el problema, sobre todo en la parte distal y a este nivel principalmente, donde muchos caemos en el error de que creemos que el tarso se mueve para el mismo lugar, ocurre la flexión y la extensión que el carpo. Y no es igual que el carpo. El carpo en la mano, el movimiento de flexión y extensión ocurren para un lado. Y en este caso está totalmente invertido, al revés. ¿Para dónde ocurre la extensión y hacia dónde ocurre la flexión de esta articulación? Si yo pongo el muevo así, ¿no? Pues está preparada para moverse así, inclusive mucho más. Si yo muevo, ¿no es cierto?, el metatarso, lo desplazo, este ángulo se me cierra, se achicó este ángulo. ¿Qué es lo que está pasando? Se está flexionando. Y si yo esto lo muevo para atrás, que prácticamente eso, movimiento es muy difícil que ocurra, pero no importa, lo vamos a estar imaginando. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Se amplió el ángulo articular. Ahí estamos como alineando básicamente los huesos de la pierna con los metatarsianos. Bueno, eso es la extensión. Por eso digo, hay que tener bien claro para qué lado se mueve cada articulación. No podemos extrapolar o trasladar todos los movimientos del miembro torácico, trasladarlo al miembro pélvico, porque inclusive las inclinaciones de los huesos son diferentes las inclinaciones de los huesos. Por lo tanto, los ángulos articulares se van a mover casi todos ellos de manera opuesta. Casi todos ellos de manera opuesta. A nivel del dedo ya es lo mismo. A nivel del dedo, no importa si es miembro pélvico o miembro torácico, la flexión y la extensión van a ocurrir hacia el mismo lugar. Pero a nivel de tarso es distinto, comparar rodilla con el codo es distinto, comparar el hombro con la cadera es distinto, porque las inclinaciones de los huesos está invertida. Por eso hay que remarcarlo y tenerlo bien claro esa cuestión, porque si no es muy difícil después aprenderse de memoria por qué cada músculo trabaja de la forma en que trabaja. No tiene mucho sentido si no tratamos de comprender un poquito esto al principio. Entonces, la idea sería ver un poquito los músculos que actúan en la cadera, los músculos que hay en el muslo, que algunos de ellos van a actuar en distintas articulaciones, no solamente en cadera, sino en rodilla, algunos también en el tarso. Después, músculos de la pierna, músculos que están en la región de la pierna, que están involucrados principalmente con las articulaciones más distales, es decir, tarso y las articulaciones metatarsofalángicas y las interfalángicas. Y bueno, y del lado medial, sobre todo a nivel de lo que es el muslo, hay numerosos músculos que se encargan en su conjunto, sin entrar en muchos detalles, de llevar el miembro hacia el plano medio. Son aductores, es decir, aproximan y llevan el miembro hacia el plano medio. Principalmente son músculos que están ubicados en el lado medial, en la cara medial del muslo. Bueno, si comenzamos desde el punto de vista de lo que es la región de la grupa o la región glútea, acá dice, ven, ese término indica la región, la musculatura de la grupa significa eso. Ese término en inglés significa la musculatura de la grupa. Ahí vamos a tener principalmente los músculos que están estrictamente relacionados con lo que sería el ilion. Principalmente el ilion, bueno, también algunos con el sacro, que está por acá arriba, un poquito también las primeras vértebras de la cola, algunos ligamentos que están ahí en la profundidad, pero son todos músculos que toman su origen, o nacen, como por ahí figuran en algunos libros, aunque no es un término por ahí muy anatómico, pero bueno, se originan ese grupo muscular principalmente desde distintas partes del ilio, sobre todo de la cara glútea.
de la cara glútea. Uno de los músculos más superficiales, o un par de músculos más superficiales que vamos a tener en esta región de la grupa, vamos a mencionar dos. Este que está acá, bien adelante, todos están por ahí bastante pegaditos uno con otro, son músculos que por ahí cuestan la disección, determinar el límite entre un músculo y el otro. Ese músculo que tenemos acá, ese músculo que comienza desde esta parte más clarita, esa zona más blanca que está dibujada ahí, esto es muy esquemático, pero esa zona bien clarita, de ahí es un tejido fibroso, una aponeurosis, una especie de fascia. Bueno, eso comienza desde ahí el origen de un músculo denominado tensor de la fascia lata. ¿Sí? Es un músculo que actúa en la cadera. Vamos a tratar de, a ver si puedo poner otro color, creo que se podía. No, puse cualquier cosa, esperen un cacho. ¿Dónde está el color de lápiz? Vamos a ponerle este. Bueno, no me sale. Vamos a tratar de dibujar el fémur acá de nuevo. Esta línea sería fémur. Y acá vamos a dibujar el coxal. ¿Sí? Con más o menos esta inclinación que tiene. Bien, volvamos a la pluma. Entonces, este músculo, el tensor de la fascia lata, comienza desde el ilion, se va a insertar mediante todo un tejido fibroso denominado fascia lata, significa, esa traducción, lata significa ancha, esa es la traducción que tiene, es un tejido fibroso bastante extendido, bastante ancho, como dice su nombre, que se va a pegar a toda esta parte lateral acá del muslo, al fémur, también una parte se pega a la rótula, ese reborde que se ve ahí está más o menos indicando el lugar donde está la rótula, bueno, y pasa, fíjense, acá estaría la cadera del animal, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente estaría acá la cadera, entre el coxal y el fémur. Si nosotros pensamos un poquito, ¿no es cierto?, cómo se mueve esa articulación. Este músculo que está acá, vemos que se está pegando al fémur, se adhiere por esa fascia al fémur, también a otros músculos vecinos, a la rótula y demás. ¿Qué acción creen ustedes que va a llevar sobre la cadera, ese músculo que está ubicado acraneal de la articulación? Si pasa por delante, y ustedes piensen que este músculo cuando se contrae, va a tirar principalmente desde el fémur y de las estructuras ahí asociadas en la parte distal. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta articulación? ¿Qué va a pasar con esta articulación, que es la articulación coxofemoral o articulación de la cadera? Se va a abrir, ¿Profe? se va a extender, se va a flexionar. ¿Qué creen? Usemos el sentido común, no vayamos a inventar cosas raras, ¿no? ¿Qué puede pasar con esa articulación? Si yo estoy tirando desde acá abajo, el fémur se va a mover un poquito hacia proximal, va un poquito, se va a mover hacia proximal o hacia adelante, hacia proximal, y bueno, ¿qué va a ocurrir con esa articulación? Y es un poco el razonamiento que tenemos que hacer cada vez que estudiamos cada uno de los músculos. Más allá que hay muchos detalles que ya les dije que son complicados de acordarse, hay numerosos detalles que tienen los músculos y es muy tedioso y se nos olvida con mucha facilidad el estudio de la miología. Pero bueno, estas cosas generales creo que más o menos tenemos que tener la idea. ¿Qué va a pasar con esa articulación si yo estoy contrayendo este músculo y estoy tirando el fémur hacia adelante, hacia proximal, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a flexionar? ¿Se va a extender? ¿Qué es lo que puede pasar con esa articulación? ¿Se va a flexionar, profe? Se va a flexionar, exactamente. O sea, si yo estoy tirando de acá, el eje de rotación, el lugar donde se va a mover es justamente donde está la cabeza del fémur, donde está la cabeza del fémur en contacto con el coxal. Ahí es donde está la cadera, ahí es donde se va a mover. Entonces, el ángulo articular, este ángulo que tenemos acá entre hueso y hueso, se va a achicar, se va a hacer más cerradito. Por lo tanto, vamos a estar frente a un movimiento de flexión. Eso es la definición de la flexión. La flexión es cuando se cierra un ángulo articular, independientemente de dónde estemos hablando, ¿no? De cualquier articulación. Cuando se cierra el ángulo articular, quiere decir que esos dos huesos se van como aproximando, dos o más huesos pueden ser, pero se está cerrando ese ángulo articular, estamos frente a un movimiento de flexión.
Y por eso es que el tensor de la fascia lata es un flexor de la cadera. Es un flexor de la cadera. Hay otro, y esto lo remarqué y se los puse como una pequeña corrección por ahí de los que estuvieron trabajando con los músculos de la cadera, respecto a los glúteos. Los músculos glúteos, ¿sí?, que son músculos realmente muy potentes, y sobre todo el glúteo medio, que acá no lo estamos viendo, el glúteo medio, sino que estamos viendo más que todo el que está más cerquita de la piel, que se llama casualmente glúteo superficial, ¿sí?, que en algunas especies se conecta con el bíceps. A ver si lo puedo marcar acá. Este que estamos viendo acá, este músculo, después les voy a mostrar fotos más reales, porque esto es todo un esquema, pero todo este músculo que estamos viendo, muy pegadito al tensor de la fascia lata, es el glúteo superficial. Ese glúteo superficial, en todas las especies, menos en el caballo, y ahí está un poco la corrección que hice en algunos de los trabajos que logré ver y que presentaron, no es un error drástico, pero es un error que hay que tenerlo presente. El glúteo superficial es un músculo que se inserta, no se ve bien acá, pero se inserta justamente en un relieve que tiene muy desarrollado el caballo, y casi que es el único que lo tiene, que se llama tercer trocánter. Es un relieve óseo muy manifiesto, muy marcado en la cara lateral del cuerpo del fémur. Se llama tercer trocánter, y al estar adherido el glúteo superficial más abajo que en el resto de las especies, porque en el resto de las especies se inserta en el trocánter mayor, que el trocánter mayor está más arriba, está más cerquita de la articulación. En este caso, la inserción es más abajo, en el tercer trocánter. Vamos a tratar de dibujar de nuevo con azul, a ver si podemos... vamos a hacer el fémur, acá, más o menos ahí donde está la pelotita, sería el tercer trocánter. ¿Qué es lo que pasa en esta especie? Y qué lo hace distinto al glúteo superficial comparándolo con las otras especies. En el caballo, la inserción es acá, en el tercer trocánter, y en el resto de las especies, el glúteo superficial se inserta mucho más arriba, en esta zona, muy cerquita de la articulación, muy cerquita de la articulación de la cadera. Por lo tanto, en el caballo, el glúteo superficial es flexor de la cadera, no es extensor como el resto de los glúteos. Los glúteos se disponen como en capas. Primero está el superficial, que no es muy voluminoso. Por debajo sí está el glúteo medio, que es el más grande, el más desarrollado. Y por abajo de ese glúteo medio aparece otro que se llama glúteo profundo. Son como tres capas musculares, uno arriba de la otra. El superficial, el que está más cerca de la piel. Por debajo viene el glúteo medio, que es un músculo realmente mucho más grande, muy potente, muy voluminoso, que inclusive tiene una conexión con un músculo que está acá en la región del lomo del animal. Bueno, no lo puedo dibujar. Pero el glúteo medio es un músculo realmente muy, muy importante desde el punto de vista de la locomoción, es un músculo muy, muy potente y grande. Y por debajo del glúteo medio viene el glúteo profundo, ¿sí?, que no es tan voluminoso, pero también es un músculo importante. Es decir, todos los músculos glúteos, con la salvedad del glúteo superficial, son extensores de la cadera, ¿sí? Son extensores de la cadera. En el caballo, el glúteo superficial no es un extensor porque se inserta más abajo, se inserta más a distal. Entonces, cuando tira desde este lugar, no puede extender la cadera, sino que al revés, colabora con el tensor de la fascia lata, y es un flexor. Esa es una pequeña diferencia que tiene el caballo con el resto de las especies. Si yo agarro y miro un perro, todos los glúteos son extensores. El glúteo superficial, el glúteo medio, el glúteo profundo, bueno. Si yo agarro una vaca, es lo mismo. Si agarro una oveja, es lo mismo, una cabra, es lo mismo. Pero en el caso del caballo, un gato,
En el caso del caballo tenemos esa diferencia. El glúteo superficial no es un extensor, sería como una excepción a la regla, porque generalmente los glúteos son los extensores más importantes de la cadera, son los más importantes extensores de la cadera y por eso son tan voluminosos y tan potentes, principalmente en el caballo, ¿no? Pero bueno, eso lo quería aclarar porque hay muchos de los trabajos que hicieron que han puesto al glúteo superficial como un músculo extensor de la cadera en el caballo y no es un extensor, es flexor porque tiene una inserción más distal. Si se insertase junto con los otros glúteos, ahí sí sería un extensor, pero no es extensor, es flexor de la cadera. Bueno, por debajo entonces de este vamos a encontrar el glúteo medio y más profundo, el glúteo profundo que va a estar bien pegado contra el hueso, bien cerquita ahí, adherido a la espina isquiática, bueno. Y esos son los músculos más importantes de la extensión de la cadera, de la extensión de la cadera. Acá tenemos que hacer un paréntesis también, recordar que prácticamente en el miembro pélvico no hay músculos extrínsecos, como ocurre en el miembro torácico. El miembro torácico se conecta al tronco mediante musculatura. No hay una verdadera articulación entre la escápula y el tronco. Acá sí, acá hay una verdadera articulación, que es la sacroiliaca. Entonces, prácticamente músculos extrínsecos en el miembro pélvico, es decir, músculos que vengan de otro lado y vayan al miembro pélvico, casi que se describe uno o dos nada más. Uno es el ilíaco y el otro es el psoas mayor, que son dos músculos que comienzan desde la parte interna del abdomen, en el techo, pegaditos a la columna, bueno, y terminan en el fémur, pero esos músculos podrían ser considerados como músculos extrínsecos del miembro pélvico y que sí tienen un rol importante porque son flexores de la cadera. Son músculos realmente muy profundos los que mencioné, el psoas ilíaco, o sea, el iliopsoas, y el músculo ilíaco que se terminan combinando los dos, por eso aparece ese nombre medio raro y bastante largo. Pero bueno, esos son flexores de la articulación de la cadera. Y esto que estamos mencionando ahora, todo lo que corresponden a la musculatura glútea, con la excepción del glúteo superficial, son músculos extensores de la articulación de la cadera. Ahí vamos, ven, está un poquito más ampliada la imagen, ahí está el glúteo superficial, no se ve bien dónde va a ir a parar, pero en este lugar estaría metido, tapado, en un relieve óseo que no es fácil de identificar, pero estaría por ahí abajo el tercer trocánter. Y este es el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata, que tiene una forma como triangular, y este es el glúteo superficial. Por debajo de esto estaría el glúteo medio. ¿Ven? Acá lo mismo. Fíjense en esta disección. Esto sería tensor de la fascia lata. Bueno, le quitaron todo el tejido fibroso prácticamente. Acá todo esto estaría tapado por tejido fibroso. Toda esta parte, acá estaría todo tejido fibroso. Y acá, el que está con el número 2 es el glúteo superficial. Ven que tiene casi como una forma opuesta uno y otro. Este es el tensor de la fascia lata y el que está con el número 2 es el glúteo superficial. Si yo quito el glúteo superficial, inmediatamente, y acá se ve un pedazo, voy a encontrar el glúteo medio, que ese es el más grande y más voluminoso de los músculos glúteos y el más importante de los extensores de la cadera. Bueno, después por detrás ya empiezan a aparecer otros músculos que van a actuar también en la cadera, también en la rodilla, y algunos de ellos también inclusive en el tarso. Por eso yo les decía que hay músculos que se denominan poliarticulares, como por ejemplo el bíceps femoral. Ese músculo, ¿sí? Bíceps femoral, que tiene dos cabezas, realmente es un verdadero bíceps, no es como en el miembro torácico. El miembro torácico, el bíceps que tenemos en los animales desarrollados, no es un verdadero bíceps porque comienza solamente de un solo lugar, tiene una sola cabeza. No es un verdadero bíceps, es un nombre medio tramposo,
Esta palabra bíceps me está indicando que el músculo debería tener dos orígenes, dos cabezas, por eso se llama así. Bueno, en el caso del miembro pélvico, el bíceps femoral cumple con esa regla de ser un